¿Cómo está Luis? Hola, Hola, ¿cómo está? Vamos a saludar a los que llegaron tarde. Joan, ¿cómo está? bien, usted, profe. Bien, bien, con frío, pero bien. Ya chicos, eh, ¿a quién no le ha pasado en cosas en la vida, en cualquier ámbito de la vida, donde uno enfrenta desafíos que sabe o cree que no puede lograr? Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Eh, Me acuerdo hace como 2 años, creo que fue 2 años o un año, no me acuerdo. Mi hija chica empezó a jugar voleibol, entonces empezamos a ir a varios partidos de voleibol del colegio, ¿ya? Así como para motivarle, para que ella enganchara y todo el tema, y para que viera cómo era realmente un partido, porque de chico en verdad no juegan más partidos, sino que entrenan a agarrar la pelota, cosas así, no juegan partidos. Y la llevé a un par de partidos, y un día le pregunté a mi colega, el profe de educación física, le dije, oye, ¿cómo se llama? ¿Contra quién juegan hoy día? Me dijo, no vayáis hoy día, dijo, porque vamos a perder. Y dije, pero ¿cómo no? No, si vamos a perder porque jugamos con, en verdad no me acuerdo contra qué equipo era, pero dijo, no, ellos son los campeones, salieron campeones el año pasado, en la primera vuelta nos ganaron, ahora nos van a ganar, no sé qué, así que... Y yo así como que, eh, en verdad jugaban acá al lado de mi casa, eh, dije, ya voy a ir igual con las niñas. Así que fui con las niñas y fuimos a hacer barra, había harta gente del colegio y ¿y qué creen? Perdimos, ¿ya? Perdimos. Pero claro, de repente hay desafíos que uno eh, ya de antes sabe que va a perder. Yo no sé si los jugadores, las jugadoras, estaban con esa mentalidad de que no vamos a perder, ¿no? Pero hay veces en la vida que uno va así como ya voy por cumplir porque en verdad sé que no voy a lograr nada, ¿no es cierto? Ya voy a hacerlo porque hay que hacerlo nomás y en verdad no voy a lograr nada. Y eso también nos pasa, ¿no es cierto? Como cristianos. Como cristianos muchas veces queremos hacer cosas o queremos llegar a cosas en donde decimos, no, esta cuestión es muy grande para nosotros, es muy grande para mí, o para nosotros como iglesia, o cómo nosotros vamos a hacer eso, nosotros como familia, nosotros como jóvenes, o yo, ¿no es cierto?, ¿cómo voy a lograr eso, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en el resto de la gente, ¿ya? Y para eso quiero que busquen en sus Biblias Números 13, ¿ya? Y que me diga si conocen esa historia. Números 13. ¿Conocen esa historia o no? Y se las voy a contar un poco como si fuera una película gringa. Eh, yo, mientras leía esto, así como puede ser como una película gringa, estas típicas películas agrandadas gringas, así como de ciencia ficción también. Entonces, claro, el gobierno, después de haber visto todo lo que Dios había hecho, ¿cierto? Después de haberlos sacado de la tiranía de Egipto, haber mandado las plagas, haber abierto el mar, después de alimentarlos en el desierto y todo, este gobierno, ¿no es cierto?, de película, escoge a 12 de sus mejores hombres, ¿cierto? Y acá me imaginamos un poco las escenas de Hombres de Negro, cuando empiezan a seleccionar a la gente que va a ser del grupo de Hombres de Negro, así como ahí empiezan a llamar a todas las fuerzas especiales, ¿no es cierto? Al mejor de los carabineros, al mejor de los boinas rojas, de los boinas negras, de los Marines, de todo, así como el mejor, y selecciona a los 12 mejores hombres. Y
los va a mandar en una misión. Y esa misión se va a llamar Operación Tierra Prometida. Operación Tierra Prometida se va a llamar esta operación. ¿Y en qué consiste esta operación? Ellos tienen que ir a modo de espías a la tierra donde Dios les dijo que los iba a llevar y traer información de ese lugar, ¿no? Porque el resto de la gente no conocía. Este gobierno no sabía, ¿no es cierto?, cómo era el lugar donde iban a llegar. Así que le pidió a estos hombres que fueran. Se prepararon con lo mejor, ¿no es cierto?, los alimentos, se prepararon con todo lo mejor, pues eran los bacanes de ahí, de este gobierno. Y fueron. Esta misión duró 40 días. Duró 40 días, y al volver, estos 12 hombres se juntaron en una reunión así como tipo Pentágono, así, una mesa redonda, se tienen que juntar, yo me imagino, así, entre ciencia ficción, películas y cosas que tengo en mi cabeza, me imagino una cosa más o menos así. Se juntaron ahí con el jefe, con el presidente. ¿Ya? ¿Quién es el presidente? Moisés. ¿Ya? Entonces se juntaron con él y dijo, ya, ¿cómo les fue? Cuéntenme, ¿qué hay al otro lado del río? Vamos, cuéntenme, ¿qué pasa? Y obviamente ahí la mayoría de los hombres, en este caso fueron 10, dijeron, no, el lugar es espectacular, el lugar es maravilloso, es lo mejor que hemos visto, eh, no, es lo mejor, es como el mejor lugar donde podríamos vivir. Pero va a ser imposible llegar ahí, va a ser imposible poder conquistarlo, va a ser imposible poder llegar a vivir ahí. Chuta, el presidente así se dijo, pero ¿cómo? O sea, me hablan de un lugar increíble, pero en verdad, si mando a mis mejores hombres y de ellos me dicen que va a ser difícil llegar a ellos, chuta, ya. Pero hubo dos hombres, ¿no es cierto? Dos soldados de esta misión que pensaron distinto. Y le voy a pedir, ¿a qué le puedo pedir? A la Anya, ya que es la única que tiene la cámara abierta. A la Damari justo se veía y se escondió la Damari, sabía que abra números 14 y lea el versículo 8 y 9. 8 y 9 Sí. dice, si el mismo Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros nos la comeremos como si fuera pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. Ya. Hubo dos hombres que confiaron y decían que si Dios está con nosotros, nosotros vamos a poder llegar a esta tierra, ¿no es cierto? Y vamos a poder conquistar esta tierra. Entonces, Dios nos pide que en cada momento de nuestras vidas, incluso en los momentos de dificultad, cuando veamos las dificultades, que seamos testigos, ¿no es cierto?, de lo que Él puede hacer, ¿ya? Dios hace que las cosas que se ven imposibles se transformen en posibles, ¿no? Así como les decía de este partido de voleibol. O sea, claro, todo el mundo lo daba por perdido. Bueno, lamentablemente perdimos, pero en verdad Dios lo hubiera podido cambiar, ¿no? Hubiera podido cambiar ese resultado. Muchas veces nosotros no nos sentimos preparados como para ir y enfrentar estos desafíos, ¿no es cierto? Ir y tomar la tierra prometida, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que en verdad yo no estoy preparado, no tengo los estudios, o no, llevo muy poco tiempo en el cristianismo, o soy muy joven. Siempre buscamos excusas, ¿no? Excusas que hacen que no cumplamos con nuestra misión. Y esas excusas un poco son una media artimaña, ¿no es cierto?, de Satanás, que, que hace que nuestras debilidades, ¿no es cierto?, como que nos refrega nuestras debilidades para no cumplir la voluntad y la obra de Dios, ¿no? Eh, entonces, no es necesario ser un gran teólogo, tener estudios en, en un seminario o algo así. Si bien esas cosas obviamente son buenas porque uno aprende, ¿no es cierto? Eh, pero no es necesario tenerlos para poder hacer, ¿no es cierto?, mostrar a Dios al resto, ¿ya?
Eh, es importante también cuando nosotros queremos evangelizar o hablar de Dios a otra persona, ¿no es cierto? Es importante que tengamos un plan, ¿no es cierto? O sea, que sepamos más o menos dónde vamos a ir, ¿no? Y para eso le voy a pedir ahora a la Damaris, que es la otra persona con la cámara, ¿cierto? Que nos pueda leer Marcos 5, ¿ya? El 18 y el 19, en verdad, ¿ya? Acá lo que viene pasando es que Jesús había sacado un espíritu, ¿no es cierto? Un endemoniado, lo había liberado y el endemoniado, ¿no es cierto? Quería, después que ya fue libre, ¿no es cierto? Y el resto vio, ¿no es cierto? Hubo testigos de esto. eh, la persona ya libre quería seguir a Jesús. Y si Damaris nos lee lo que dice el 18 y 19. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Ya, acá Dios hizo un milagro en la vida de este personaje, entonces él quería seguirlo. Y le dijo, no, ¿sabes qué? Anda y cuéntale. No le dijo, ¿sabes qué? Anda, prepárate, averigua quién soy yo, investiga sobre Jesús, ¿no es cierto? Métete al instituto bíblico, participa de una iglesia, y después cuenta, ¿no es cierto?, lo que yo he hecho en tu vida. Sino que inmediatamente, hecho el milagro, Jesús le dijo que fuera y le contara, ¿no es cierto?, a su familia. ¿Y qué pasó? Si seguimos avanzando en el texto, después Jesús, ¿no es cierto?, porque estaba ahí, se fue de ese lugar, ¿no es cierto?, a los alrededores, y llegó al lugar y habían 40.000 personas. O sea, este personaje no solo le contó a su familia, sino que le contó a otras personas, o quizás su familia le contó a muchas otras personas. Oye, ¿cierto? Porque lo vieron cuerdo, ¿no es cierto? Una persona que estaba ahí mucho tiempo actuando, ¿no es cierto?, de forma no normal, y se enteraron de esto, y se enteraron de Jesús, de esta persona que había sanado a este hombre, y fue el mismo testimonio de esta persona que hizo que mucha gente después llegara a ver a Jesús, ¿no es cierto? No era que Jesús tuviera un relacionar público que fuera, oye, ahora va a venir Jesús y pusieran carteles, va a venir Jesús, sino que era por lo que Jesús hacía en las personas, esas personas mismas lo transmitían, ¿no es cierto? Y se iba masificando, ¿no es cierto?, la fama de Jesús, ¿ya? Eh, entonces ahí vemos como un poco los resultados, ¿no es cierto?, de lo que Jesús había hecho, ¿no es cierto?, en la vida de esta persona, ¿no es cierto?, y lo que había hecho este personaje con su testimonio, eh, llevaba, ¿no es cierto?, que el resto tuviera esta sed de Jesús. Otra cosa importante de repente cuando hablamos, ¿no es cierto?, como de los testimonios, y alguien quiere contar algo que hizo Jesús en la vida de uno, o Dios en la vida de uno, ¿no es cierto?, es que esto es válido para todos. O sea, nadie te puede decir, no, eso es mentira. Nadie puede decir eso. El valor de las cosas está en lo que te sucedió. Yo, mire, les voy a contar, hace tiempo, si yo no lo conocí, pero hace varios años atrás, conocí unos amigos, o sea, tengo todavía unos amigos peruanos, que vinieron acá a Chile por una actividad de la iglesia, de su iglesia. Ellos vinieron acá, se quedaron en mi casa, y ellos me contaban de que en su iglesia había un personaje, ahí en Perú, en Lima, que él había sido gay, había tenido pareja gay, él defendía todo el movimiento gay, y él conoció a Dios, y Dios lo cambió. Entonces, ellos me contaban que esta persona decía, esto que dicen los gays, de que uno nace gay, ¿no es cierto?, y uno es gay, decía, no, es mentira, porque a mí Dios me cambió, ¿no?
Y en verdad, claro, uno puede pensar, uno puede nacer gay, puede nacer con tendencia, ¿no es cierto? Todo lo que uno puede, pero lo que a esta persona le pasó, ¿no es cierto? No lo podemos discutir, ¿no? Porque le pasó, él lo vivió y es lo que él, ¿no es cierto? Es el reflejo de lo que Dios hizo en su vida, ¿ya? Y cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Puede dar testimonio eh, de, de- de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y yo quiero que en este minuto cada uno de ustedes piense, bueno, yo sé que la mayoría de acá son de familias cristianas, ¿no es cierto? Son de familias cristianas, conocen a Dios, ¿no es cierto?, de niñitos, ¿no es cierto?, han crecido en escuela dominical, pero quiero que puedan pensar si es que ha habido algún momento en que realmente yo le hago caso a Dios, ¿no es cierto?, hago un clic y empiezo a obedecer a Dios, y cómo era mi vida antes de ese clic, ¿no es cierto?, de querer servir, de querer, ¿no es cierto?, buscar la voluntad de Dios, y eh, cuál fue el momento, ¿no es cierto?, en que yo estuve más cerca de Dios, que hizo ese clic, y cómo fue mi vida después de eso. Quiero que lo piensen unos segundos, ¿no? Para algunos es un momento, para algunos fue una acción, el escuchar algo, el ver algo. Ya, miren, yo les voy a contar, yo eh, de chico, bueno, crecí en una familia católica, mis papás eran súper católicos, mi papá era súper católico, eh, él iba a la iglesia, todo, y yo estaba en un colegio católico, eh, pero en verdad yo tenía como una curiosidad por Dios, pero no mayor, así como que ya, yo quería ser acólito, de niño me acuerdo que fui a la iglesia a preguntar para ser acólito, pero era por una tontera, yo quería, lo único que quería, si alguien ha ido a misa alguna vez, el acólito es el niñito que está al lado del cura, y es el que toca las campanas cuando se hace la, la Santa Cena, la comunión que le llaman ellos, el que toca las campanas. Y yo quería tocar las campanas, imagínense la tontera. No era por conocer a Dios, por estar más cerca, sino era porque quería tocar las campanas, ¿no? Entonces yo quería ser acólito por eso. Y bueno, crecí en esta familia. Después de un tiempo, tenía como 13 años, mis papás empezaron a ir a esta iglesia nueva, ¿no es cierto? Una iglesia evangélica. Yo no sabía qué era, si era una secta, no sabía qué era, me invitaron un par de veces, y yo como que no me gustó mucho esta cosa, y yo en esa época eh, no estábamos muy bien de lucas en la casa, y yo quería comprarme una guitarra eléctrica, así que me conseguí un trabajo que era sábado y domingo. Así que con ese trabajo yo zafé varios meses, ¿ya? Zafé varios meses de ir a la iglesia porque entraba tempranito. Así que no iba a la iglesia y en verdad no cachaba nada. O sea, sabía que mis papás estaban yendo a la iglesia nueva, ¿no es cierto? Y todo el tema. Y esto fue en septiembre del año 93. ¿Ya? Ni nacían todavía, pero yo todavía me acuerdo. En septiembre del 93 me invitaron a una actividad de la iglesia, donde yo no tenía idea de lo que era, ¿no es cierto? Y fui, y ya, y como que fue una actividad muy buena, en lo que se llama el eje, ¿no es cierto? Y como que me dieron ganas de conocer a Dios ahí. Y fue como, sí, en verdad acá es un buen lugar como para poder conocer a Dios. Y 2 semanas después de esa actividad, eh, hubo, un, hubo otra reunión, ¿no es cierto? Que todavía me acuerdo, ahí en la iglesia de Plaza Gaña, ¿no? Y ahí dijeron, ya, ¿quién quiere entregarle su vida a Dios? Y ahí, bueno, yo pasé adelante, oraron por mí, eh, y todavía me acuerdo quién oró por mí, y ahora hace como 5 años tuve la oportunidad de volver a ver a esa persona que oró por mí, y
Y bueno, ahí empezó todo el proceso, pues, empezó todo el proceso de querer servir a Dios y todo el tema, ¿no? Eh, pero yo me acuerdo, fue en septiembre del año 93, ¿ya? Y ahí, claro, donde uno puede decir, claro, mi vida para atrás, yo tenía X valores, hacía X cosas, mis metas eran estas, pero de ahí realmente cambié en algunas cosas, y uno va siempre cambiando, ¿cierto? Pero en algunas cosas importantes en esa época logré cambiar, ¿ya? Entonces cada uno de ustedes va a tener una etapa así, o sea, o tiene una etapa así ahora, ¿cierto? Si piensan para atrás, ustedes que crecieron en familias cristianas, ¿no es cierto? Capaz que siempre escucharon hablar de Dios, de Dios, de Dios, pero en un momento Dios te habló, Dios te tocó, ¿no es cierto? O Dios hizo algo en tu vida que tú, ¿no es cierto? Hiciste clic, y dijiste, ya, quiero seguir a Dios, quiero amar a Dios, quiero servir a Dios, ¿ya? Eh, una cosa importante cuando queremos, ¿no es cierto?, hablarle de Dios a otras personas, es que de repente tenemos que construir como puentes, construir lazos con el resto de las personas, ¿ya? Hay una historia, ¿ya?, que es la de un presidente de un país muy importante que tenía a su hijo que no era cristiano, y el presidente era cristiano. Entonces quería que, pucha, que alguien le hablara a su hijo, porque él le hablaba, y obviamente como típico papá no lo pescaba el hijo, y todo el tema. Así que dijo, ya, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a mandar a mi hijo a una universidad cristiana. Entonces, ahí más que algún compañero eh, le, le va a hablar. Así que lo mandó a la universidad, pues. Entonces, llega a la universidad, y antes que llegara a la universidad, típico esto, como película gringa, ando pegado con las películas gringas, pero como película gringa, así como que juntaron al capitán del equipo de fútbol, y decía, hoy es tu misión, tú tienes que hablar, tú eres el popular, así que tienes que ir y hablar con él, ¿no es cierto? Y a la capitana de la cheerleader también le dijeron, tú tienes que hablar con él, ¿no es cierto? Y al presidente del centro de alumnos también, tú tienes que hablar con él, porque tú tienes acá la autoridad y tú tienes la voz para poder hablar con él. Y, y a cada persona así como importante les pidieron que por favor hablaran con el hijo del presidente, para que alguien de ellos tenía que enganchar con el hijo del presidente, y esa persona poder hablar de Dios con el hijo del presidente, ¿ya? El tema es que llegó el hijo del presidente, ¿no es cierto? Le presentaron a todas estas personas importantes del colegio, y, eh, y no pasó nada, no enganchó con ninguno, pero sí enganchó con un personaje cualquiera, ¿no es cierto? Juan Pérez, un estudiante normal, ¿no es cierto? Con él sí se logró hacer amigo, y esta persona sí logró, ¿no es cierto?, hablarle de Dios y llevar a esta persona, el hijo del presidente, al Evangelio, ¿ya? Entonces, este personaje sí logró hacer los puentes necesarios con el hijo del presidente, y poder transmitir el mensaje. El puente no es solo para que el mensaje vaya, sino que también uno puede ir y volver, ¿no es cierto? Puede ir y volver. Eh, y para construir puentes necesita, ¿no es cierto?, como les decía, estudios de mayor cosa, ni necesita tampoco la ayuda del pastor, ¿no? O sea, como que es la misión de cada uno de nosotros poder construir puentes para llegar a estas personas, ¿no? Y hay ciertos tips que se pueden dar para esto, ¿cierto? Como tener una actitud positiva, así como, pucha, yo quiero realmente llegar a conocer a esta persona y establecer un puente con esta persona. Yo veo que él necesita a Dios, así que en verdad voy a tratar de, de llegar a esta persona, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hablar de forma correcta, eh, ser transparente también, ¿no es cierto? Porque yo no puedo decir, oye, voy a tratar de estar contigo en tal cosa, no, búscame, no sé qué, y al fondo después no le voy a dar la respuesta que él necesita en cuanto a tiempo o otra cosa que él, que él necesite. Lo otro también es ser ejemplo, por ejemplo, en algunas cosas, ¿no? En algunas cosas positivas, como por ejemplo el trabajo, el estudio, o en, no sé, en metas, ¿no es cierto? Hay gente que, claro, no le va tan bien en los estudios, pero sí, por ejemplo, claro, quiere hacer un proyecto y llega y lo logra y hace todo lo posible para poder lograr eso, ¿no es cierto? Eh, Pienso en los presidentes de centro de alumnos, que son así, que realmente no son los más brillantes académicamente, pero sí que, claro, tienen esa capacidad de poder mover gente, ¿no es cierto? Y poder lograr sus metas, ¿no? También lo importante es
la participación en la iglesia, que él vea, ¿no es cierto?, que uno participa en la iglesia, en ciertas actividades, ¿ya? Y obviamente también ser simpático, ¿no es cierto?, con la persona y ser empático también, ¿ya? Una de las cosas que de repente cuando queremos hablarle a otra persona de Dios, la principal herramienta que tenemos que hacer es orar, ¿ya? Y muchas veces no sabemos cómo orar. Ya, te quiero pedir por Pepito, ¿no es cierto? Así como yo les contaba de mi hija que ora por el novio de la Tati, ¿no es cierto? Entonces, así como que, en verdad, claro, orar por esa persona, por la persona que yo quiero que realmente conozca a Dios, eh, y acá tenemos que tener algunas cosas presentes. Primero, orar por la persona, así con nombre y apellido. Señor, te pido para que Juan Pérez te conozca, para que Juan Pérez, ¿no es cierto?, llegue a tus pies, ¿no es cierto?, y se arrepienta de todo y cambie, ¿ya? Eso es lo número uno. Número dos, pedir para que se abran las puertas también para que tú puedas hablarle a esa persona, ¿no es cierto?, para tener las instancias. Señor, te pido que tú me des las instancias para poder conversar con esta persona. Porque no es solo llegar y, hola Juan Pérez, te quiero hablar de Cristo. ¿No es cierto? Obviamente ahí no, en una fiesta, en un carrete, ¿no es cierto?, no va a pasar nada. Tercer punto es pedirle a Dios que te dé la sabiduría a ti para poder hablar con Juan Pérez, ¿ya? Muchas veces nos creemos así como que, oh, sí sabes, pero en verdad, claro, no sabemos en el fondo las cosas, los problemas de la otra persona, y necesitamos las palabras precisas, y necesitamos que Dios nos dé la sabiduría, ¿no es cierto? Y el punto 4 es pedirle a Dios que anule tus miedos. O sea, si a ti te da miedo, no sé, abrir tu corazón, si te da miedo hablar de Dios, si te da miedo hablar en público, si te da miedo orar por otra persona, es algo muy válido pedirle a Dios que anule esos miedos, ¿ya? Los miedos que hacen que tú no te acerques, ¿no es cierto?, a la otra persona, ¿ya? Bueno, yo les acabo de contar, ¿no es cierto?, parte de mi testimonio, y también les quiero contar que cuando yo era más niño, así como niño chico, eh, yo tenía una nana, ¿ya? Tenía una nana, la Marcia. Ya, la Marcia la quiero mucho ahora, sí, pero en esa época la Marcia, ¿no es cierto?, era como, ¿no es cierto?, era como mi mamá. Ella, ¿no es cierto?, yo, por ejemplo, yo siempre he sido bueno para comer, entonces, por ejemplo, yo le decía, hoy Marcia, desayuno, ya, y me hacía, no sé, té con leche. Y puede haber repetición. Ya, obviamente mi mamá me hubiera mandado a la punta del cerro, pero la Marcia me hacía así repetición, así otro pan, otro té, ¿no es cierto?, otras cosas. Y yo la quería harto, por ejemplo, cuando nos íbamos de vacaciones, yo de repente muchas veces compartía pieza con ella, así porque yo era niño, estaba hablando de niños, chicos. Y en verdad era como mi mamá, ¿no? Ella venía como del sur, así de Tolten, no sé, así como del sur, y acá terminó su cuarto medio, así como esa típica historia. Eh, el tema es que ya la Marcia un día, me acuerdo que ella vivía con nosotros en la casa, y era fanática de Salo Reyes. No sé si alguien conoce a Salo Reyes, ¿no?, pero era fanática de Salo Reyes. En esa época que era joven, era un caballero de Salo Reyes, y tenía póster de Salo Reyes, así, era jovencita la Marcia. Y ya, pues después la Marcia, después de años, como le dije, vinieron las vacas flacas a la casa, se tuvo que ir la Marcia, y yo llegó mi adolescencia, ¿no es cierto?, y no supe más de la Marcia, hasta que después que, cuando yo ya era cristiano, mi mamá necesitaba ayuda y le pidió a la Marcia que viniera un par de veces acá a la casa. Bueno, y ahí nos enteramos de que la Marcia era cristiana. Y que la Marcia, desde que nosotros éramos chicos, ella oraba por nosotros. Ella oraba por nosotros para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Y mi mamá me cuenta que también, pues ella trataba de repente en los problemas, cuando tuvieron las vacas flacas y todo el tema, ella como que la trataba de canutear, ¿no es cierto?, la Marcia a mi mamá, y mi mamá obviamente no la pescaba y todo el tema, entonces como que, pero ya después nos dábamos cuenta que en verdad, claro, ¿quién oró por nosotros? Fue la Marcia. ¿Quién oró para que Dios nos protegiera y proveyera siempre? Fue la Marcia.
Y así como muchos, ¿no es cierto?, vemos o escuchamos testimonios, ¿no es cierto?, de mujeres o varones, ¿no es cierto?, que oran por sus hijos, por sus nietos, ¿no es cierto?, y que en algún momento conocen a Dios, ¿no es cierto?, yo les puedo dar, ¿no es cierto?, como ese testimonio. Yo sé que la Marcia, desde que yo era chico, oraba para que yo pudiera conocer a Dios. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos influenciar a otros, ¿no es cierto?, tenemos que construir estos puentes. ¿Ya? Algunas herramientas para poder construir estos puentes, ¿no es cierto?, es poner interés en las actividades o los intereses de la otra persona. ¿Ya? O sea, si yo creo que a la otra persona le gusta, ¿no es cierto?, estar al aire libre, nada, pucha, podríamos hacer el esfuerzo de un día ir a un trekking, ¿no es cierto?, y para que se pase a la instancia, yo creo, ¿no es cierto?, para poder conversar, y va a ser un momento para poder conversarle de Dios. ¿Ya? Lo otro importante es relacionar la Biblia. ¿Ya? Y acá es cuando de repente se habla de cualquier cosa, y dice, oh, sí, pero en la Biblia se cuenta tal cosa, ¿no es cierto? O la Biblia pasó tal cosa. ¿Ya? Entonces, cosas que también, ¿no es cierto?, vayan sabiendo que uno sabe y se maneja, ¿no es cierto?, con la Biblia. Y ahí depende de cada uno cuánto sabemos y cuánto conocemos de la Biblia. ¿Ya? Obviamente ser auténtico, conocer a los no cristianos en su medio. ¿Y qué quiere decir este ítem? Que obviamente dentro de la iglesia no vamos a conocer a no cristianos, o quizás muy poco, si llega un matrimonio y llega con su hijo no cristiano, ¿no es cierto? Pero realmente al no cristiano, si queremos evangelizar y llegar donde la otra persona, tiene que ser, ¿no es cierto?, en el medio o donde interactúan las otras personas. ¿Ya? Y ahí también es donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado de lo que hablábamos en la lección pasada, ¿no es cierto?, de las tentaciones. ¿Ya? Y también invitar al resto a tus intereses, no solamente tú importarte, o sea, que te importen los intereses de la otra persona, sino que también hacer parte, ¿no es cierto?, al otro de tus intereses. ¿Ya? Y acá es importante también tener mucho cuidado. Yo me acuerdo que a mí esto me lo dijeron cuando yo era cabrito, y me acuerdo hasta el día de hoy que ya soy viejito. Entonces digo, si me acuerdo es por algo. ¿Ya? Cuando, ¿no es cierto?, uno quiere evangelizar a alguien, tiene que tener mucho cuidado cuando es alguien del sexo opuesto. ¿Ya? Sobre todo cuando uno es joven. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay gente, es más fácil que se confundan las cosas, ¿no es cierto? Cuanto, no sé, oye, si ella es tan cariñosa conmigo, si me llama todos los días, ¿no es cierto? No, ella a mí me encanta porque me llama todos los días. Y en verdad la otra persona lo único que quiere es que tú conozcas a Cristo. Pero claro, te llama todos los días, te hincha porque está orando por ti, está preocupado por ti, ¿no es cierto? Y acá es donde hay que tener cuidado en que, a mí me lo dijeron así, en que conozcan a Cristo y no conozcan a Cristian o conozcan a Cristina, ¿no es cierto?, sino que realmente conozcan a Cristo. ¿Ya? O sea, si tú quieres realmente ponerte en campaña porque otra persona conozca a Cristo y sea tu meta, ¿no es cierto?, tienes que mostrar a Cristo y no mostrarte tú. ¿Ya? Y hacerte a un lado, o sea, realmente buscar las herramientas para que las cosas no se confundan, ¿no es cierto?, y no se malentiendan nada. Así que eso es importante. ¿Ya? Eh, y también no involucrarse como emocionalmente con alguien en que estamos tratando, ¿no es cierto? Así como que, oye, no, si esa persona ya llegó a la iglesia, conoce, si es cristiano. Claro, pero ¿cuánto tiempo lleva en el cristianismo? Entonces, claro, capaz que tú dices, no, si esa persona es cristiana, ya me meto en una relación con esa persona, pero claro, el momento que terminen y que esto tambalee un poco, vamos a ver si realmente sus valores y su fe estaba en Cristo o estaba en Cristina o en Cristian. ¿Ya? Entonces, eh, eso es importante, ¿ya? Tener claridad de que tenemos que mostrar a Cristo. ¿Ya? Y por último, también cuando hablemos con gente no cristiana, tenemos que saber que hay
ciertas preguntas que la gente no cristiana siempre va a tener, ¿no es cierto? Como, oye, si Dios es tan bueno, ¿por qué existe la maldad? ¿No es cierto? Siempre van a haber ciertas preguntas, ¿no es cierto?, que los no cristianos nos van a hacer y que vamos a tener que estar preparados para contestar. ¿Ya? Eso. ¿Ya? No quiero entrar en cuáles son las preguntas, porque en verdad, claro, acá el libro menciona algunas, pero acá pueden ser distintas. No sé, como digo, este libro es medio gringelly para sus cosas. Así que, pero tenemos que estar preparados. Cada uno de ustedes sabe, ¿no es cierto?, las preguntas que siempre se hacen, ¿no es cierto?, cuando hablamos de Dios a otras personas. Y típico, oye, y si Dios, ¿por qué no destruye a Satanás para que haya solo amor y paz, ¿no es cierto?, en el mundo? O ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió las Torres Gemelas? ¿No es cierto? Cosas así, ¿no? O ¿dónde estaba Dios ahora que hay coronavirus en el mundo? ¿No es cierto? Eh, así que eso. Lo otro, y con esto quiero terminar, es que si bien la clase pasada o la anterior, ¿no es cierto?, con Andrés, hablaron del tema de las amistades y yo he reforzado el tema de que hagamos como amistades dentro del grupo de jóvenes de la iglesia porque compartimos los valores. También es importante, ¿no es cierto?, hacer amigos con gente que no conoce a Dios, ¿ya? Pero si bien nosotros podemos hacer amistades con ellos, no por eso vamos a entrar en un ámbito de amistad de valores, ¿no es cierto? No vamos a empezar a transar nuestros valores, ¿ya? Una cosa son nuestros valores, porque quizás muchos de ustedes están en colegios donde la mayoría no son cristianos, ¿ya? Y eso no quita que no tengamos amigos, ¿ya? Podemos tener amigos, podemos relacionarnos muy bien con gente y tener buenos amigos, ¿cierto? Pero nuestros valores como cristianos van a ser otros, ¿ya? Entonces, una cosa es nuestra amistad, ¿no es cierto?, que podamos tener, y lo otro es como yo le denomino el trabajo del cristiano, que es evangelizar, ¿no es cierto?, a otros y tratar de evangelizar a otros. En algunos casos es más difícil. Por ejemplo, acá en mi casa son todos cristianos, mi familia son todos cristianos. En mi trabajo, la mayoría son cristianos. Con quien trabajo, que son los alumnos, la mayoría son cristianos. Entonces, como que yo digo, ya, chuta, ¿a quién puedo evangelizar? ¿No es cierto? Entonces, como que igual uno trata de mantener, ¿cierto?, un testimonio delante de los colegas, delante de los alumnos, ¿cierto? Y que también a uno lo vayan conociendo. Y bueno, ustedes me conocen algo, mis alumnos me conocen más, pero saben que yo soy súper pesado de bromas y detalles pesadas, ¿ya? Pero bueno, es porque también llegamos a una relación, ¿no es cierto?, en donde ellos me conocen y saben que eso obviamente no es verdad, ¿no es cierto? O sea, porque me conocen, ¿no? Entonces, de repente con ustedes también les he hecho bromas y cosas así, pero también porque se van creando estos puentes, ¿no es cierto?, que van haciendo que yo les pueda decir algo, que ustedes me puedan decir algo. O sea, no sé, que el Joan, por ejemplo, yo de repente le diga Negroan, ¿no es cierto? Es como algo porque tenemos una confianza que nos da para eso. Yo sé que él no se siente ofendido y él sabe que yo no lo digo porque lo estoy menoscabando, porque él es moreno, ¿no es cierto? Así como, no. Espero, ¿no es cierto, Joan? Se fue yo. No, no soy tan delicado. No es delicado, ¿eh? Entonces, por eso, sí, o sea, porque yo lo conozco y él me conoce, ¿no es cierto? Tenemos esa confianza para poder hacer esto, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? La idea es que ustedes sepan poder llegar a las otras personas, que puedan crear estos puentes que enlazan, ¿no es cierto?, nuestra vida con la vida de otras personas y con toda la sabiduría del mundo y que Dios les puede dar, ¿ya? Que realmente se pueda mostrar a Cristo y que lo puedan hacer de la mejor manera. Y llorar también, como les decía, por todas las cosas, por sabiduría, por instancias, ¿no es cierto?, por las formas en que se puede hacer y por la persona, ¿ya? Así que, así como hablamos hace un par de clases atrás de el prepararnos para la batalla,
esta batalla se vive día a día. La vida del cristiano, ¿cierto? Día a día está enfrentada, ¿cierto?, a estos gigantes y desafíos en que vemos cosas imposibles, pero que junto a Dios son posibles. Así que eso quiero dejar con ustedes, chicos. No sé si alguien quiere aportar algo, alguno de las fotos y nombres que se ven ahí quiere aportar algo, o de las cámaras, o quiera compartir algo a alguien. ¿No? Ya, entonces vamos a orar. Voy a orar para poder terminar. Y eso. Los invito a cerrar los ojos y a mantener, ¿no es cierto?, conciencia de que vamos a hablar con Dios. Señor Padre amado, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, porque tú nos proteges, tú nos das salud, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias también por el cumpleaños de Ania el día de ayer. Gracias por este año que tiene por delante, para que tú la estés ayudando con sus desafíos, con su salud también, y que la estés protegiendo en cada minuto. Y también te pido por cada uno de los chicos que está acá, para que tú lo estés ayudando a poder mostrarte, Señor, a mostrar cómo tú obras en sus vidas, cómo con lo que cada uno de nosotros es, puede llegar a otras personas. Cada uno tiene distintas personalidades, distintos caracteres, Señor, y de donde estamos, de donde tú nos has puesto, podemos llegar a distintas personas, podemos llegar eh, de distintas formas, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos estés guiando y ayudando para que podamos llegar, ¿no es cierto?, y mostrar de cómo tú actúas y has obrado en nuestras vidas. Te pido que nos bendigas, Señor, danos la sabiduría para poder llegar a otros, danos las puertas, Señor, muestra las puertas, sobre todo en estos tiempos, Señor, que es tan difícil la interacción, ¿no es cierto? Estamos encerrados en nuestras casas, pero bueno, tenemos la comunicación de celulares, de teléfonos, ¿cierto?, redes sociales, en donde podemos transmitir, ¿no es cierto?, tu mensaje. Así que, Padre, te pido por la vida de cada uno de estos chicos, protégelos, Señor, y bendícelos. Dejo todo esto delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, chicos, nos veremos en un tiempo más, ¿no? Así que espero que estén bien, que tengan una buena semana y que se porten bien, ¿no? Ya, chicos, que estén bien, nos vemos. Chao, profe. Que esté Chao. bien. Igual. Aquí.